En esta clase vamos a hablar del sistema inmune. El ser humano siempre tuvo que defenderse contra virus, bacterias y otros patógenos que son peligrosos y pueden encontrarse en el agua, en la comida, en el suelo, en el aire. Un poco para repasar, habíamos visto sangre y dentro de ella los elementos figurados que son los leucocitos, además de los glóbulos rojos y las plaquetas. Dentro de estos elementos figurados, por sus características a simple vista, íbamos a diferenciar entre granulocitos y agranulocitos a los leucocitos. Leucocitos o glóbulos blancos. Podemos observar que los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos tienen distintos gránulos, ¿sí? En los basófilos son fácil de ver, de visualizar. En cambio, en los linfocitos, como los monocitos, no estamos ante la presencia de esos gránulos. Estos linfocitos iban a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, habíamos visto que en una muestra podíamos tener uno de estos leucocitos. Y si hay una proliferación de alguno de ellos, estamos ante alguna enfermedad o algún problema de salud. Por ejemplo, en este caso estamos viendo a los eosinófilos, ¿sí? Y esto era parte de un problema de alergias, que vamos a terminar de entender al finalizar esta clase. Dentro de estos granulocitos podemos observar a los neutrófilos, que son los primeros que aparecen acá. Estos neutrófilos generalmente tienen un núcleo bastante lobular, ¿sí? Que se tiñe de color rosa y presenta gránulos. Después tenemos, es un fagocito por excelencia y aparece normalmente ante infecciones. Los eosinófilos poseen también unos lóbulos generalmente de color rojo oscuro y presentan granulocitos. Actúan ante la presencia de parásitos como de alergias. Y finalmente teníamos a los basófilos, que generalmente se tiñen de color azulado, los gránulos son aún más grandes y van a liberar sustancias químicas como la histamina, que es un vasodilatador. Es decir, que va a aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos. Finalmente tenemos a los agranulocitos, sin gránulos. Dentro de ellos encontramos a los linfocitos, que son generalmente un poco más grandes que los glóbulos rojos y están normalmente dentro de lo que es el sistema linfático. Y tenemos a los monocitos. Los monocitos son los más grandes de estos leucocitos. Tienen un núcleo que tiene una forma de U o de riñón. Cuando salen de circulación se transforman en macrófagos y tienen la capacidad de fagocitar. Y finalmente acá justo en esta diapositiva tenemos a las plaquetas. Las plaquetas son muy importantes en la reparación, sobre todo en la coagulación que habíamos visto en las clases anteriores. Bueno,
¿Qué son los patógenos? Los microorganismos patógenos son aquellos capaces de producir distintas enfermedades. Acá solamente les voy a nombrar algunos. El más conocido, uno de los más conocidos es el virus de la gripe A, y uno que solemos tener en nuestra casa son los ácaros, ¿sí? Este es un protozoo que está presente en agua y que también nos enferma. En este caso estamos viendo un parásito, ¿sí? Bueno, es más que nada para nombrarlos a nivel general. Entonces, dentro de estos patógenos tenemos bacterias, hongos y microorganismos como los protozoos, además de los virus. Pero, ¿son todos los microorganismos patógenos? Un poco hablamos en clase de que no son todos patógenos, es decir, no todos producen enfermedades, sobre todo aquellos que viven en nuestra flora intestinal, que colaboran con la digestión de distintos alimentos. Dentro del sistema inmune vamos a hablar de que el primer mecanismo de defensa o el defensa innato es la piel, la membrana y las secreciones que va a producir la piel. La segunda línea de defensa son las células fagocitarias, proteínas antimicrobiales y la respuesta antiinflamatoria. Y siguiente, tenemos como mecanismo de defensa los linfocitos, los anticuerpos y los macrófagos. Acá voy a aclarar, esta imagen está sacada del apunte. No es antiinflamatoria, es inflamatoria. La respuesta inflamatoria es la que es un mecanismo innato. Justo no me había dado cuenta de que estaba mal en la diapositiva y es del apunte, así que presten atención ahí. La respuesta inflamatoria. Continuamos. Dentro de estos mecanismos de defensa vamos a encontrar, dijimos, específico e inespecífico. Inespecífico es porque actúa ante cualquier antígeno. Y específico porque es puntual. Descubre que, por ejemplo, es determinada bacteria, entonces va a actuar células especializadas para atacar a esa bacteria. No va a actuar todo el sistema de defensa. También algunos piensan que son por separado. No, generalmente actúan de manera coordinada tanto el sistema inespecífico como el específico. Dentro de la inmunidad innata vamos a encontrar, acá vuelvo a aclarar, la inflamación como la fiebre. Esta inmunidad, que es inespecífica porque va a actuar ante cualquier antígeno, va a ser muy importante porque va a prevenir que se propague ese agente que es dañino para mi salud, que se eliminen los desechos y de células como de patógenos, y se prepara para una posible reparación. ¿Dónde se va a iniciar la respuesta inmune? Habíamos dicho, en la piel y las mucosas. La piel es lo más eficiente que tenemos como barrera, ¿sí? Por eso es importante cuidarla. La piel, fíjense que esto es más que nada a modo ilustrativo, uno de los mecanismos más naturales es la renovación constante de esta piel. Acá vamos a ver, por ejemplo, un queratinocito, que es una célula de la piel que está creciendo y madurando para formar parte de esta piel. Y estos son queratinocitos muertos, porque todo el tiempo estamos cambiando de esta piel. También podemos observar acá, esto es un macrófago. Tiene su nombre específico, sí, se llama célula de Langerhans, pero no nos vamos a detener en el nombre. Sepan que es un macrófago que va a actuar fagocitando aquel patógeno.
dentro también de la piel hay glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Estas van a producir diferentes sustancias que van a crear un medio que no es habitable muchas veces para los microorganismos patógenos, ¿sí? También eso forma parte del primer mecanismo innato que tenemos de defensa. Bien, vamos a hablar acá del sistema inmune no específico, por ejemplo, la inflamación. Se produce un daño, puede ser por un corte, porque me pinché con un alfiler, porque me picó una abeja, habían dicho, pero ya cuando la picadura de abeja también puede despertar una cuestión de alergias, pero vamos a suponer que en este caso no. En ese corte, lo primero que va a producirse son señales químicas. Ven los puntitos, menos los verdes que son las bacterias, vamos a decir que estos puntos son las diferentes señales químicas. Las señales químicas liberadas van a activar a a los mastocitos a que liberen sustancias que van a permitir que este capilar, el endotelio de este capilar era así, totalmente liso, se vuelva permeable. ¿Qué significa que se vuelva permeable? Que permita que salga líquido como diferentes células del sistema de defensa. En este caso hablábamos de un tipo de leucocito que es un macrófago, es decir, que este es un monocito, ¿sí? Los fluidos y las proteínas antimicrobianas también van a llamar a los elementos de coagulación, porque en esta zona donde después de que retiramos este elemento punzante se va a tener que ser reparado, entonces acá se va a producir una coagulación, ¿sí? Y también van a llamarse a más de uno de estos monocitos, como también pueden ser también neutrófilos, para que fagociten a esta sustancia. La liberación de sustancias químicas que van a promover el traslado o el movimiento de estos leucocitos a esta zona dañada se llama quimiotaxis. Bueno, y en esta zona se produce una acumulación de líquido, lo que es la inflamación o otra de las formas de decir cuando se acumula líquido estamos hablando de un edema. Nuevamente, si leen se llama algoritmo de los mecanismos antiinflamatorios, vamos a ver que ciertas características se producen en este proceso. Uno es la rubefacción o el enrojecimiento y el calor, lo que va a estimular al metabolismo de las células que están en esa zona para promover la reparación, la recuperación. Otro es también el dolor y la hinchazón. Ahí se llama, en la piel tenemos nociceptores, que son receptores del dolor. Y también se va a promover que los capilares se formen filtrantes, es decir, para que pase líquido y se acumule, lo que se llama edema. También va a haber proteínas coagulantes que van a formar esa barrera de fibrina, lo que promovía la coagulación y la reparación de ese tejido. Y también actúan, dijimos, los neutrófilos. Fíjense que los neutrófilos se caracterizaban por diferentes gránulos, eran más bien de color azul. Y los monocitos que salen de circulación y se transforman en macrófagos. Ambos producen la fagocitosis, que era engullir o comer a esa bacteria, en este caso, que formando una vacuola, se va a unir con un lisosoma. El lisosoma posee sustancias químicas que unidas a la vacuola van a destruir a esas bacterias en el interior para después ser eliminados. Otro de los mecanismos es la fiebre.
La fiebre es producida por pirógenos que son liberados por los macrófagos o por otros leucocitos, y el aumento de temperatura a veces es nocivo para la proliferación de ciertas bacterias, porque las bacterias van a necesitar de distintas sustancias para poder reproducirse, para poder proliferar dentro del organismo, y esas sustancias no son liberadas por nuestro cuerpo a una determinada temperatura. Por eso a veces la fiebre es efectiva contra las bacterias. Esta fiebre es controlada en el hipotálamo. Bueno, vamos a entrar al sistema inmune específico. Específico habíamos hablado de que es un sistema inmune que tiene que ver con que sea puntual, que ataque inmediatamente a ciertas sustancias. Este sistema inmune específico, hablábamos de que los linfocitos, como las células sanguíneas, maduraban. Existe una célula madre en la médula ósea que va a dar lugar a múltiples células, dentro de ellas a los linfocitos. Dentro de los linfocitos vamos a tener a los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T maduran en el timo y los linfocitos B van a madurar en la médula ósea. Ambos van a ser liberados y van a estar circulando y monitoreando nuestro cuerpo a través del sistema linfático, como también a veces en la circulación sanguínea. Por eso en los análisis de sangre determinan cuál es el linfocito que está, qué leucocito tengo en sangre, para poder decir cuál es el tratamiento que voy a tener que tener ante una determinada enfermedad. Bien, dentro de esta inmunidad teníamos dos tipos de inmunidad: la innata o natural, que no específica, que habíamos hablado de la miel, de la piel, de la mucosa, ¿sí? También hay reflejos que son parte de la inmunidad innata, por ejemplo el estornudar, el parpadear, ¿sí? Las vellosidades son parte de la inmunidad innata. Y hablamos de una inmunidad adquirida o adaptativa. Esta adquirida puede ser tanto de manera pasiva como activa. Pasiva, por ejemplo, la transplacentaria, que es la que heredamos de nuestra madre. Y artificial, por ejemplo, cuando nos dan un suero antiofídico, es, por ejemplo, me picó una serpiente y me dan un suero contra esa determinada, al veneno de esa serpiente. O los sueros con anticuerpos, que también es otra de las maneras que es pasiva, para ver si actúa contra ese antígeno. Y la inmunidad activa puede ser espontánea, porque estuve en contacto con ese patógeno, o puede ser artificial, porque fui vacunado. Dentro de esta inmunidad, bueno, este cuadro, esta parte es lo mismo que expliqué en la diapositiva anterior, pero diagramado de otra manera. Dentro de esta inmunidad vamos a hablar de una inmunidad humoral. En esta inmunidad humoral participan los antígenos y participan los anticuerpos, y está mediado siempre por linfocitos. Ahí vamos a ver exactamente de qué se trata. Bien. Un linfocito
al estar el linfocito B, ¿sí? Al estar ante la presencia de un antígeno, va a comenzar a proliferar, reproducirse. Entonces vamos a tener varios linfocitos B. Estos linfocitos B a su vez siguen proliferando y van a estar preparados ante por si aparece este antígeno, ¿sí? También vamos a tener la proliferación a células plasmáticas. Estas células plasmáticas producen solamente anticuerpos, ¿sí? Esto es ante la primera exposición que tengo ante un antígeno, ¿sí? Ante la segunda exposición se va a producir lo que es la respuesta secundaria. Mi cuerpo ya tiene células de memoria, sabe lo que puede ocasionarme, entonces actúa inmediatamente previniendo que me enferme. Bien, habíamos hablado de los antígenos, también cuando hablamos de grupos sanguíneos. Los antígenos son cualquier molécula que es extraña y que me puede ocasionar una enfermedad, ¿sí? La mayor parte de los antígenos son moléculas grandes, son proteínas o polisacáridos, y si un antígeno produce una respuesta, es un inmunógeno. Una respuesta del sistema inmune es un inmunógeno, ¿sí? Fíjense que ante un determinado antígeno actúa un anticuerpo. Es como si fuera un sistema de llave y cerradura, es decir, van a tener una forma específica. Por eso es que los anticuerpos son específicos ante un determinado antígeno. En este caso es un anticuerpo que tiene, por ejemplo, estábamos hablando del anticuerpo C, tenemos el anticuerpo B, el A, ¿sí? Se unen a determinados antígenos y van a ocasionar una determinada respuesta. Hablábamos de que estos anticuerpos son producidos por, nuevamente, los linfocitos B. Estos linfocitos B maduros, la médula ósea, reconoce a un antígeno y va a producir células plasmáticas que producen anticuerpos y células B de memoria, ¿sí? Que quedaban ante la posible aparición de este antígeno. Bueno, en la unión del antígeno con el anticuerpo va a despertar diferentes respuestas. Una es la de neutralizar a un virus. Por ejemplo, vieron que acá lo atacan como a los anticuerpos. Y otra es unir, aglutinar, se dice que va a juntar a distintas células. En este caso están juntando glóbulos rojos, pero también podría haber sido una bacteria. Las junta y se forman aglutinaciones. La otra es que produzca la precipitación de antígenos que sean solubles, ¿sí? La precipitación es que caigan. Todo esto va a potenciar la fagocitosis, que actúen tanto neutrófilos como macrófagos fagocitando a esos antígenos. También incrementa la inflamación porque a veces se produce la liberación de histamina. Otra de las características que va a producir esta unión del antígeno con el anticuerpo es que en la célula por ejemplo, en un microbio patógeno, en la membrana, promueve que se agreguen estos poros, los cuales van a permitir que ingrese líquido y por lo tanto explote esta célula, lo que se denomina lisis. Bien, hablábamos de los linfocitos B y los linfocitos T. Vamos a decir que ambos actúan ante diferentes respuestas. Unos maduran en la médula ósea, como son los B,
Los linfocitos T maduran en el timo, por eso la T. Estos intervienen en la inmunidad celular y estos en la humoral porque producen anticuerpos y estos no producen anticuerpos. Fíjense que en la inmunidad humoral habíamos hablado de que los linfocitos B que producían anticuerpos iban a señalizar, por ejemplo, en este caso hablamos de una bacteria, entonces actúa el macrófago alimentándose. En cambio, los linfocitos T, o generalmente a veces presentan un antígeno, lo que va a liberar sustancias que van a atraer a otros linfocitos T, se llaman justo linfocitos T citotóxicos, que se transforman en macrófago y destruyen directamente la célula. Este es uno de los mecanismos probables ante células cancerígenas. Entonces, mecanismo humoral, tenemos anticuerpos y linfocitos B. Mecanismo celular, tenemos células T. Bueno, la alergia es una respuesta humoral exagerada, porque si bien teníamos un antígeno que se denomina en este caso alergeno, al cual fui expuesto por primera vez, va a producir anticuerpos. Estos anticuerpos se van a anclar, se van a unir a distintos sitios de unión con los mastocitos. Estos anticuerpos se llaman inmunoglobulina E. ¿Qué sucede cuando ante una nueva exposición con un nuevo antígeno se va a producir el rompimiento de este mastocito, liberando histamina? La histamina y otras sustancias químicas producen una respuesta exagerada. ¿Por qué? Porque va a haber salida de líquidos capilares, lo que produce inflamaciones, porque va a haber secreción de mucosas o constricción de bronquios. ¿Sí? Bien. Bueno, esto ha sido toda la clase de inmunes. Espero que haya quedado clara, así que nos estaremos viendo en la próxima clase.